Bueno, es un gusto para mí estar con ustedes. Si no he tenido la oportunidad de conocerles, mi nombre es Robbie y hoy vamos a seguir en esta serie de este estudio de Éxodo. Entonces pueden ir en sus Biblias a Éxodo capítulo 28. Éxodo capítulo 28. Y me dieron de nuevo como 4 capítulos. Entonces yo estaba trabajando en eso y tenía como 24 páginas de notas. Yo le dije, no, tengo que cortar para el bien de ustedes, para que no estemos aquí hasta la noche. Pero vamos a empezar con el capítulo 28. Realmente empezamos la semana pasada, obviamente, hablando del tabernáculo. Para los que no estaban aquí, había algunos detalles sobre cómo se hacía el tabernáculo. Entonces tenemos las tiendas alrededor y hay que recordar que ellos eran un grupo de personas que Dios está enseñando cómo ser libres. Ellos vienen de 400 años de esclavitud, donde están dentro de un sistema de imperio, donde todo funciona de cierta manera. Ahora Él los saca, los rescate, ahora andan por el desierto. Y Dios dice, hey, si ustedes van a ser mi pueblo, yo voy a morar con ustedes. El Dios omnipotente, yo voy a orar con ustedes. Ustedes han visto mi poder, ustedes han visto cómo yo los he sacado, pero yo voy a morar con ustedes. Y por eso tienen que tener un cierto espacio sagrado donde mi presencia pueda radicar. Y entonces desde como capítulo 18, 19 vemos un montón de reglas. Empezando en el 25 vemos todo lo que es el tabernáculo y hoy vamos a seguir con eso. Pero estuve pensando en eso. Es una de las partes de la Biblia que es un poco difícil de leer. Entonces, no sé si alguno de ustedes ha seguido como un plan de lectura de la Biblia en un año. ¿Alguien ha hecho eso o ha intentado hacer eso? Entonces uno empieza en enero y está en Génesis y la creación y el diluvio y la torre de Babel y después el llamado de Abraham y Isaac y Jacob y José. Impresionante la historia. Y después llegamos a todo lo que hemos estudiado en Éxodo con Moisés y lo que Dios ha hecho. Y después llegamos a esta parte, y esta parte de Éxodo, y Levítico, y Números, y Deuteronomio, y quedamos igual de pegados como ellos en el desierto. Nosotros quedamos pegados ahí en eso. Es como usar hilo dental, ¿verdad? Sabemos que deberíamos de hacerlo, pero en realidad nos cuesta. ¿Para qué? ¿Para qué hay que hacer eso? Entonces llegamos aquí. Yo quiero que entendamos que Dios está dispuesto a hacer todo lo posible para que Él pueda tener una relación con su pueblo. Y está dispuesto a hacer aún lo imposible para tener una relación con su creación. Entonces, aunque por un lado solo vemos un montón de reglas y rituales y medidas de ese pilar y de ese lavamanos y de la tienda debe ser hecho de eso. En realidad lo que hay que entender es que Dios se está revelando a su pueblo para que ellos puedan tener una relación con Él. Entonces, en el panorama grande, quiero que nosotros tengamos eso en mente, que Dios está creando un camino para que un pueblo pecaminoso que ha fallado a seguir su ley pueda tener una relación con un Dios completamente santo. Porque sin que Él demuestra y se revela diciendo ustedes deben tomar esos pasos, entonces Él no puede tener esa relación. Y es impresionante porque Él en realidad no necesita una relación así. Pero entonces lo que vamos a ver hoy en esos 4 capítulos, vamos a hablar del vestimento de los, y obviamente voy a poner una imagen más grande, pero el vestimento de los sacerdotes, lavamanos, ciertas cosas, pero lo que significa su dedicación, el incienso que hacen, lavamanos que usan para lavarse, purificarse, los artesanos que Dios llama para que ellos trabajan de esa manera y después terminamos con el sábado. Entonces, vamos a empezar con el versículo 1. Yo le estaba vacilando a Daniel que hace todos los slides. Yo le dije, hey, este domingo tenemos miles. Pero es porque yo quiero llamarles la atención a ciertos pasajes y obviamente no puedo leer todo. Versículo 1. Manda llamar a tu hermano Aarón. Ese es Dios hablando con Moisés. A tu hermano Aarón y a sus hijos Nadab, Abiú,
Eleazar e Itamar. Aquí está la palabra. Apártalos de los demás israelitas. Entonces ellos van a ser diferentes para que me sirvan y sean mis sacerdotes. Un poco más tarde en el versículo 13 dice: instruye a todos los hábiles artesanos a quienes he llenado con el espíritu de sabiduría que confeccionan las vestiduras de Aarón, las cuales lo distinguirán, ahí está la idea, como un sacerdote apartado para mi servicio. Entonces, desde el inicio, el sacerdocio tiene una posición y una responsabilidad. La posición es alta, es una buena posición. Ellos van a tener una posición de honor dentro del pueblo de Israel. Qué bueno, pero también van a tener una responsabilidad muy alta. Ellos me van a servir. Entonces, igual como una herramienta, digamos un martillo, está apartado para pegarse el dedo, no, para pegar los clavos. Así es una herramienta que tiene algo específico, tiene una función específica. Entonces, ellos dicen, ustedes, los sacerdotes, van a hacer eso. Lleva una responsabilidad enorme. Entonces, ¿qué significa ser sacerdote? Apartado para cumplir una cierta responsabilidad de representar el pueblo de Dios, o sea, Israel ante Dios, y para comunicar la voluntad de Dios hacia el pueblo. Ven que va de los dos lados. Es una relación. Yo voy a representar el pueblo de Dios ante Dios y voy a comunicar la voluntad de Dios al pueblo. Eso es su trabajo y así van a servir. Entonces, todo lo que se trata de la ceremonia, el ritual, las vestiduras que vamos a ver, tiene que ver con ese propósito. No es simplemente porque querían llenar un montón de páginas para que nosotros viéramos la moda de los sacerdotes en ese tiempo. Tiene que ver con propósito. Van a representar al pueblo ante Dios y van a comunicar la voluntad de Dios hacia el pueblo. Versículo 4. Las vestiduras que deben elaborar son las siguientes: un pectoral, un efod, y vamos a ver qué es eso, un manto, una túnica con diseños, un turbante y una faja. Los artesanos harán estas vestiduras sagradas. Entonces, estas son sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que las usan cuando me sirvan como sacerdotes. Entonces, su servicio tiene que ver con su ropa. Es algo simbólico. Entonces, eso más o menos es una imagen de lo que tenemos. El efod es como el chaleco que van a poner y está entre el frente y atrás, tejido por unos hilos, y en los lados, en los las hombreras, hay dos piedras de ónice, y sobre esas piedras está grabada los 12 nombres de los tribus de Israel. También el pectoral. Cada espacio tiene una piedra específica que va a también llevar el nombre de un tribu. Ahora, hay un montón que se ha escrito sobre todo eso. Todavía hoy en día no sabemos exactamente qué es lo que implicaba esa piedra para otra y todo eso, pero la idea es que lleva sobre ellos el pueblo de Dios. Después tienen la faja, turbante, y vamos a hablar de todo eso. Entonces, primero el efod. Él empieza a hablar del efod. Dice así: sujeta las dos piedras sobre las hombreras del efod, pues son, ¿qué? Un recordatorio de que Aarón representa al pueblo. Ok, entonces es un recordatorio que Aarón representa al pueblo de Israel. Aarón llevará estos nombres sobre sus hombros como un recordatorio continuo cada vez que se presenta ante el Señor. Entonces, esa parte tiene que ver con que Él va a llevar, y piensen en la imagen que está dando. Lleva sobre sus hombros la carga del pueblo. Moisés, no todo el pueblo puede venir y no cualquier persona puede venir y estar en mi presencia en el lugar santísimo, lo que hablamos la semana pasada. Pero va a haber una persona, y esa persona, el sumo sacerdote, va a cumplir con
esto. Él va a representar a Israel con sus nombres en el ónice y las piedras enfrente a él. Siguiente, no solamente el efod, pero también habla del pectoral. Después, con mucho cuidado y gran habilidad, harás un pectoral que se usará cuando se busque una decisión de parte de Dios. Cada piedra, ese es en el pectoral, representará a uno de los 12 hijos de Israel y el nombre de la tribu que representa estará grabado en ella como un sello al final. De esta manera, cuando entra en el lugar santo, Aarón llevará los nombres de las tribus de Israel cerca de su corazón, porque está aquí en el pectoral sagrado. Esto servirá para recordarle continuamente que él representa al pueblo cuando entra a la presencia del Señor. Dentro del pectoral también meterás el Urim y el Tumim, que todavía no sabemos exactamente qué es, pero muchos piensan que era tipo dados que ellos echaban, pero de alguna manera utilizaba eso para discernir la voluntad de Dios, para que Aarón los lleve sobre su corazón cuando se presenta ante el Señor. De este modo, cada vez que Aarón entre a la presencia del Señor, llevará siempre sobre su corazón los objetos que se usan ¿para qué? Determinar la voluntad del Señor para su pueblo. Notan, representando el pueblo de Dios ante Dios y comunicando la voluntad de Dios a su pueblo. Hay que recordar, en ese tiempo todas las otras naciones tenían reyes o gobernantes, alguien que dirigía. Israel no tenía eso. Ellos tenían a Moisés, pero era simplemente más como profeta, alguien que los había sacado de Egipto. ¿Quién era su rey? Su rey era Dios y Dios radicaba ahí. Entonces, mientras que las otras naciones iban cuando tenían un problema, cuando querían escuchar a su rey, él tenía un decreto, ellos van al corte, entra la presencia del rey, el rey dice, hey, yo quiero que hagan esto y esto y esto, ok, vamos, hagámoslo. Eso no pasa con Israel. Entonces, tienen que tener de alguna manera una posibilidad de escuchar a Dios, qué es lo que ellos quieren. Ahora, no sabemos, como dije, no sabemos exactamente cómo funcionaba esos Urim y Tumim, solo sabemos que el sacerdote estaba encargado de entrar en la presencia y representar el pueblo de Dios y Dios mismo. Eso es lo que nosotros llamamos un mediador, una persona que está entre dos partidos desarrollando reconciliación y comunicación entre dos partidos que tal vez no tendrían. Entonces, no es necesariamente como un árbitro que está diciendo que alguien tiene razón o no tiene razón. Tal vez sí es algo más como un abogado defensor que está representando un lado ante el juez, o tal vez alguien que está interpretando. Entonces, si has tenido que interpretar para alguien que no habla español o inglés, entonces tú estás en el medio, uno dice algo en un idioma y tienes que decirlo en otro idioma. O aún un embajador que está entre dos países, que está facilitando comunicación y intentando mantener la paz entre las dos naciones. Eso es un mediador. Entonces aquí tenemos el sacerdote que está jugando ese rol entre el pueblo imperfecto, lleno de pecado, de personas que no han seguido, que realmente no pueden seguir bien a Dios y tienen a Dios, y Dios dice, yo quiero tener relación con ellos. Pero para tener relación con ellos, necesito un mediador. Entonces, pensemos en eso, que tengamos eso en mente. Las vestiduras representan y son simbólicos de esto. Siguiente. Aarón llevará puesto el manto cada vez que oficie delante del Señor, y las campanillas sonarán cuando entre a la presencia del Señor y en el lugar santo, y también cuando salga de allí. Si lleva puesto el manto, no morirá. Ahora, igual tenía de alguna manera como tipo túnica, y tenía esas campanillas que sonaban cuando estaba dentro. No sabemos exactamente por qué era así. Algunos dicen por tradición que era porque si el sumo sacerdote pecara en el lugar santísimo, entonces se iba a morir y iba a estar muerto ahí y nadie se iba a dar cuenta.
porque nadie más puede entrar. Entonces, a veces decían que ellos amarraban una cuerda a su pie y cuando entraba, por si acaso hace algo, muere, dejan de escuchar las campanillas y lo jalan para atrás porque nadie puede entrar. Pero ese es el punto. Es algo serio. Tú estás arriesgando tu vida al entrar en la presencia de Dios. Y yo creo que aún para nosotros tenemos que entender, es el mismo Dios y no podemos tomarlo a la ligera. Aunque tenemos un mediador perfecto que vamos a hablar, que nos ha cubierto con su sangre, con su sacrificio, igual es el mismo Dios que requiere santidad, que ninguno de nosotros podemos cumplir. Es por eso que decimos que, hey, nadie de nosotros vamos a llegar hacia Dios a menos que Él haga algo para crear un camino para nosotros. Versículo 35. 36. Luego haz un medallón de oro puro y grábalo como un sello con las palabras, y esas son las palabras, santo para el Señor. Santo significa apartado, ya lo hemos hablado. Entonces, Dios va a decir, ese sacerdote va a poner aquí algo que dice santo para el Señor, y ese es el propósito. Aarón lo llevará sobre su frente para cargar sobre sí mismo toda culpabilidad de los israelitas. Todo lo que ese pueblo de, no sé, 30,000, 600,000, 2 millones, no sé cuánta gente hay, toda la culpabilidad de ellos cuando consagran sus ofrendas sagradas. Entonces, va a ir delante del Señor y cuando va delante del Señor, Él va a llevar toda la culpabilidad del pueblo. Eso es mucho, pero en eso Aarón tendrán que llevarlo siempre sobre su frente para que el Señor acepte el pueblo. Está diciendo que esto es un recordatorio. Cuando Él entra en la presencia del Señor, el Señor se recuerda y dice, ok, yo sí voy a ofrecer lo que yo sí voy a aceptar lo que me van a ofrecer porque ellos son míos. Porque Él representa quienes son míos. Porque yo he hecho un pacto con ellos y yo les digo que ellos son míos y ellos me pertenecen a mí. Entonces, tiene que ver con pertenencia porque el sacerdote está cargando con toda la culpabilidad del pueblo. A pesar de que son culpables, yo voy a decir que ustedes son míos. Y es impresionante porque después en el Antiguo Testamento vemos que el Señor habla no solamente dentro del tabernáculo, que eso va a pasar. De hecho, en el libro de Zacarías, Él dice, hey, yo voy a hacer que todo se va a hacer santo para mí, apartado para mí. Zacarías 14. Dice así, en aquel día hasta en los cascabeles de los arnés de los caballos se escribirán estas palabras, santo para el Señor. Entonces lo que estamos viendo es que en ese momento, aquí es donde Dios está trabajando dentro del pueblo de Israel. Aquí en el tabernáculo es donde Dios está trabajando, pero eso apunta hacia un día cuando todo va a ser apartado para Él. Es difícil mantener eso, da susto porque Él puede morir, pero en el futuro yo voy a hacer, de alguna manera, voy a hacer que todo me pertenece. Ahora, ¿cómo va a lograr eso? Pero sigamos leyendo. Versículo 41. Viste a tu hermano Aarón y a sus hijos. Note que siempre habla de Aarón y sus hijos. Está hablando de la descendencia de Aarón con estas vestiduras y luego úngelos y ordénalos. Entonces tenemos 3 actos de unción, de ordenación y de consagración que demuestra ese apartar de ser santo para que puedan servir como mis sacerdotes. Hazles también ropa interior de lino que usen directamente sobre la piel y les cubre desde la cadera hasta los muslos. Aarón y sus hijos tendrán que llevarla puesta cada vez que entren en el tabernáculo o que se acercan al altar en el lugar santo para realizar sus tareas sacerdotales. Sí es una posición alta, pero sí tienen tareas y sí es algo serio. Así no incurrirán en culpa y no morirán. Ese es un trabajo con alto riesgo.
Esta es una ley perpetua para Aarón y para todos sus descendientes. Entonces, de nuevo, intentando digerir toda esa información, las vestiduras tienen que ver con su posición, representando al pueblo y representando a Dios. Ahora, para nosotros, ¿qué significa todo eso? ¿Significa que los pastores tienen que poner ropa interior sagrada? No, no tiene que ver con ropa. Incluso, digo, no tiene que ver aún con nada lo que muchas veces vemos, especialmente viniendo de diferentes tradiciones, de cómo nos vestimos. Eso tiene que ver con que Dios está buscando tener una relación con su pueblo, y para el pueblo tener una relación con Él, tienen que hacerlo a sus términos, no a los términos del pueblo. Eso significa que nosotros, siendo criaturas y venimos delante de un creador, significa que yo no puedo llegarle como yo quiero, sino yo tengo que someter a como Él se ha revelado, decir humildemente: Señor, yo reconozco que me estás buscando y yo quiero aceptar eso. Yo quiero someter a lo que nos ha llamado hacer. Él, por quien es, su carácter, su perfección, su santidad, eso requiere que nosotros venimos delante de Él de una manera intencional y intencionalmente buscando estar en su presencia. No se trata de la ropa, no se trata de la moda, no se trata de nada de eso. Se trata simplemente de lo que Dios está diciendo. Hey, yo les estoy pidiendo que me siguen, me obedecen de esa manera para demostrar reverencia, y así yo puedo habitar entre ustedes. Porque si no, no va a haber un camino para que yo pueda estar con ustedes. Y es interesante porque uno va por muchas tradiciones y cuando viaja ve la iglesia global. Entonces, incluso la semana pasada yo anduve en África, y ahora donde yo estuve están entrando en la temporada de verano. Entonces está empezando con un calor y todos ellos traje entero y corbata. Y olía así también. O uno va a la India y antes de entrar en el servicio con la iglesia, ellos quitan sus chanclas y quitan sus zapatos y todos no tienen nada ahí. Y también huele así, no, mentira. Y ellos llegan ahí para demostrar reverencia. O uno va tal vez a una iglesia que está en la costa, en Hawái o Costa Rica, algo así, y ellos llegan como saliendo del agua. Y obviamente hay que vestirse de cierta manera para que esté bien, pero no se trata simplemente de vestimenta, se trata de que, hey, ¿cómo es que yo puedo, qué es lo que Dios me ha llamado a hacer para que yo pueda llegar a sus términos de estar delante de Él? Y si entendemos realmente, lo que Él ha pedido, cómo vivir, ¿qué es lo que yo hago durante la semana? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Cómo yo trato a mi esposa? ¿Cómo trato a mis hijos? ¿Cómo trato a los con quien trabajo? ¿Cómo trato a mis empleados? Todo eso tiene que ver con ese tiempo donde Dios ha dicho: hey, eso es mi espacio donde yo quiero estar contigo, y es algo sagrado. No podemos simplemente llegar ni por un lado intentando impresionar con un show o cómo nos vestimos, pero tampoco por otro lado de una manera irreverente. Entonces llegamos al capítulo 29 y empezamos a ver con las vestiduras qué es lo que ellos tienen que hacer con ciertas ceremonias y rituales dentro de sus responsabilidades y tareas. Entonces llegamos al 29. Y hay unos rituales de consagración donde Él los está apartando para servir al Señor. Entonces Dios los está instruyendo: ok, Moisés, ellos deberían de realizar esas ceremonias solemnes para que ellos puedan aún servirme. Y parte de eso, hay 3 sacrificios: uno de matar a un becerro para el pecado, hay otro que es como un holocausto, o sea, un sacrificio quemado de un carnero,
Y después también hay otro carnero donde ellos van a como partirlo y usar la sangre y las partes como para ungir al altar. Entonces, todo ese proceso, gracias a Dios, nosotros no tenemos que hacer eso. Es un proceso bastante sangriente. Entonces, cuando piensan en sangre, no sé si ustedes han tenido que matar un animal. Nosotros vivimos en un lugar bastante rural en Costa Rica, entonces siempre estábamos matando animales, de verdad, las gallinas y se acuerda que hay que hacer el cuello así. O yo estaba en un lugar donde hay que cortar el cuello de la cabra y el olor y la sangre es algo sucio, pero la idea es que ellos tienen que hacer eso para recordar qué es lo que se necesita para purificar, hacer puro, santificar el lugar y los sacerdotes. Porque, bueno, vemos en versículo 10, dice así: lleva el becerro a la entrada del tabernáculo, donde Aarón y sus hijos, y aquí pueden subrayar, pondrán sus manos sobre la cabeza del animal. Versículo 11, luego mata el becerro en presencia del Señor a la entrada del tabernáculo. Ese es primer sacrificio. 15, versículo 15. Acto seguido, Aarón y sus hijos deberán, ¿qué dice? Poner las manos sobre la cabeza de uno de los carneros. 16, luego matarás al carnero y salpicarás la sangre por todos los lados del altar. Versículo 19, luego toma el otro carnero y haz que Aarón y sus hijos, ¿qué? Pongan las manos sobre la cabeza del animal. Versículo 20, y después mátalo. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que hay algo que ver cuando ellos ponen sus manos sobre el animal, ahora tienen que morir. Y es una manera simbólica de demostrar la transmisión. ¿Se acuerdan que lleven la culpabilidad del pueblo sobre ellos? La transmisión del pueblo de Israel de su pecado sobre los animales. Y ya cuando ellos están simbólicamente llevando la carga de la culpabilidad del pueblo, ¿qué tienen que hacer? Matarlo. ¿Por qué? Porque el pago del pecado es la muerte. Entonces uno puede ver, ok, hay un montón que está pasando aquí, eso es hace 2000 años, yo no entiendo todo lo que, pero lo que sí estamos viendo es que todas las reglas, todos los ritos, todas las ceremonias, todo eso tiene que ver con cómo es que podemos quitar el pecado de la humanidad y pueden entrar en una relación cerca con el Señor. Ahora, Dios tiene sentido para ellos, pero ¿cómo eso va a funcionar si eso es solo para Israel? Porque según lo que yo entiendo, toda la humanidad tiene el mismo problema. Toda la humanidad tiene el pecado, y eso es donde nosotros podemos ir al Nuevo Testamento y empezamos a ver lo que Dios está haciendo aún a través de Cristo. Lea conmigo. Entonces, Cristo ahora ha llegado a ser el ¿quién? Sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote? El que lleva el pueblo sobre él ante Dios, por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo, ese es el espacio sagrado de Dios, pero ese tabernáculo es superior y aún más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Eso es lo que estamos viendo en Éxodo, es hecho por manos humanas, está dentro del mundo creado, pero Él está diciendo ahora Jesús, quien es el sumo sacerdote superior, llega a un tabernáculo superior, ¿y qué es lo que hace? Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez, o sea, no todas las veces, todos los años, y para siempre. Significa finalidad, es suficiente, su sacrificio y su sangre es suficiente, y aseguró nuestra redención eterna. Ese es nuestro rescate. Siendo pecadores, nosotros ahora tenemos redención, rescate eterna por lo que Cristo ha hecho. No es por eso que nosotros no tenemos que ir constantemente a un lugar específico, ir y matar a animales y imponer nuestras manos y hacer todo lo que están haciendo, porque Cristo lo ha hecho. Es suficiente Él. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuanto más
la sangre de Cristo. Entonces, si aquí esa sangre de animal hace algo, cuanto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas. ¿Para qué? Adoremos al Dios viviente. No se trata de simplemente, oh, qué bueno, yo soy salvo, no voy para el infierno, voy para el cielo. Se trata, oh, yo tengo unión y comunión y intimidad y relación con Dios Todopoderoso, aún en mis fallos. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso, Él es ¿quién? Mediador entre nosotros y Dios. Mediador de un nuevo pacto, no el antiguo pacto, nuevo pacto entre Dios y la gente para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Es por eso que todo ese proceso que estamos viendo en Éxodo simboliza algo mucho más que es real para nosotros. Y eso es a veces como pastor, a veces es difícil intentar comunicar qué es lo que todo eso hace 2000 años, 4000 años, 3000 años tiene que ver con nosotros hoy en día. Eso es lo que tiene que ver. Porque apunta hacia cómo funciona el sacrificio de Cristo para nosotros. Porque Dios quiere tanto tener una relación cercana con nosotros que Él ha hecho el camino. Entonces miramos a Jesús que nos da la misma oportunidad. Volviendo a 29 de Éxodo. Esas ofrendas quemadas deberás presentarlas cada día de generación en generación. Cristo, su sacrificio para la eternidad. Ellos cada día. Ofrécelas en presencia del Señor a la entrada del tabernáculo. Allí me encontraré contigo y te hablaré. Entonces aquí es donde empezamos a ver, ok, si ustedes están haciendo eso, entonces yo sí voy a buscar una relación con ustedes. Voy a encontrarme contigo. Eso es Dios hablando. Voy a encontrarme contigo y voy a hablar con ustedes. Me reuniré allí con el pueblo de Israel en el lugar que se hace sagrado por mi gloriosa presencia. Nota que su presencia hace que todo lo otro llegue a ser santo. Su presencia es lo que purifica, su presencia es lo que lo hace apartado. Aun cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y vemos que Cristo, quien es perfecto, cuando Él va y sana a unos leprosos, ¿se acuerda de esa historia? ¿Qué es lo que pasa? Él toca el leproso. Bajo su ley, entonces Jesús debe ser impuro, ya no él puede estar en la presencia del Señor, pero en vez de eso, por ser Cristo, ¿qué es lo que pasa? Él sana al leproso, porque su gloria y su perfección y su pureza transfiere al impuro. Eso es lo que Cristo hace para nosotros. Así es. Consagraré el tabernáculo y el altar y consagraré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Entonces viviré en medio de los israelitas y seré su Dios. Y ellos sabrán que yo soy el Señor su Dios. Yo soy quien los sacó de la tierra de Egipto para vivir entre ellos. De nuevo, no los sacó simplemente para que ellos lo siguieran, es para que Él pudiera estar con ellos. Yo soy el Señor su Dios. Entonces, como ya lo he dicho varias veces, el propósito del Éxodo no es simplemente liberar un montón de esclavos. El propósito del Éxodo es para que mediante la ley, mediante el tabernáculo, mediante los sacerdotes y todo lo que lleve puesto, que Él puede lograr tener comunión con su pueblo. Y para que eso pueda pasar, el Creador Santo con su creación, que no es santa, Dios les manda, ok, vaya y crea un espacio sagrado para que yo pueda estar ahí y después voy a abrir un camino para que ustedes puedan estar ahí conmigo. Eso es lo que Él está haciendo para ellos y a través de Cristo, Él hace esto para nosotros. Y a veces yo pienso en eso y yo digo, ok, ¿por qué Dios quiera tener una relación con nosotros? ¿Que necesita unos fanáticos o
adoradores o groupies o Swifties atrás de él. No, es que él no necesita eso. Es que simplemente quiere estar en relación con su creación. Eso es gracia. Y nosotros que no lo merecemos, a veces no lo apreciamos como deberíamos apreciar. Entonces llegamos al capítulo 30 y él habla de más instrucciones sobre ciertos elementos sagrados en el tabernáculo. Ese es el altar, tal vez esa es mejor descripción. Tenemos el altar, tiene y va a hablar de todo eso. No tengo tiempo para entrar en todas las medidas y cómo se hacía, pero hay un altar para el incienso que siempre van a estar quemando, un lavamanos para los sacerdotes para purificarse. Y después un altar para hacer los sacrificios quemados ahí. Y en todo eso es interesante porque en el momento de consagrar todo eso y también apartarlo para el Señor, habla de una imagen un poco gráfico, ¿verdad? Pero hacen eso para... utilizan un aceite especial y quería simplemente leerles eso, aunque es un poco detallado, déjenme explicarlo después, pero dice eso: utiliza este aceite sagrado para ungir el tabernáculo, el arca del pacto. El arca del pacto es donde, ¿se acuerda de la semana pasada? Donde la presencia del Señor, la gloria del Señor bajó para estar con ellos. La mesa y todos sus utensilios, el candelabro y todos sus accesorios, el altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas y todos sus utensilios y el lavamanos con su base. Conságralos, ¿ok? Para que sean completamente santos. Vamos a apartarlos otra vez. Después, todo lo que tenga contacto con estos objetos se volverá santo. Eso es donde Él santifica a lo otro. Ellos no se van a ser impuros. Unge a Aarón y a sus hijos a fin de consagrarlos para que me sirvan como sacerdotes. Hemos visto vez tras vez esa frase. Y dile al pueblo de Israel: este aceite santo de la unción está reservado para mí de generación en generación. Nunca será usado para ungir a ninguna otra persona que no sea sacerdote, ni deberán preparar una mezcla igual para ustedes. Es aceite consagrado y tienen que tratarlo como tal. Es importante, aquí vamos a ver qué tan importante. Cualquiera que prepare una mezcla igual a esto o unja a alguien que no sea un sacerdote será excluido de la comunidad. Si estás excluido de la comunidad, ¿qué significa? Que no puedes estar en comunión con Dios. Está diciendo que ya va a ser fuera de mi presencia. Es importante porque está diciendo: este es un aceite que yo les estoy mandando a hacer para apartar como en servicio para mí. No es algo mágico que están haciendo simplemente para hacer lo que tú quieres. No es hechicería. Y digo eso porque de algunos trasfondos de nosotros tendemos de tomar ciertos actos o rituales y lo utilizamos como algo mágico. Que Dios me va a hacer esto si yo hago esto, en vez de entender que lo que están haciendo así en ese entonces era consagrarlo, entregarlo al Señor para el servicio de Él. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a veces de leer el Antiguo Testamento y decir: eso es lo que hacían, así que nosotros vamos a hacerlo hoy en día y lo vamos a hacer igual, porque no lo estamos haciendo con el mismo sentido o los mismos motivos. Entonces llegamos al capítulo 31, donde terminamos hablando de las personas. ¿Se imagina la responsabilidad de las personas que tienen que hacer todas esas cosas? Hay uno que se llama Bezalel, hay otro que se llama Aholiab, pero eso es lo interesante. Los he llenado con el Espíritu de Dios, le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Entonces, y son expertos. Dios provee los recursos que necesitan para hacerlo, pero Dios también provee las personas, recursos humanos, como para cumplir lo que tienen que cumplir. Y después, al final del capítulo, habla del sábado y dice así en el versículo 16: el pueblo de Israel deberá guardar el día de descanso y conmemorarlo de generación en generación. Es una obligación del pacto para siempre. Ya hemos hablado mucho del sábado. Es una señal perpetua de mi pacto con el pueblo de Israel, pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, pero en el séptimo día
dejó de trabajar y descansó. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las dos tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto escritas por el dedo de Dios. Quiero intentar pintar una imagen de la importancia de eso. ¿Se acuerda que cuando yo estaba hablando de los 10 mandamientos dentro de un marco de referencia de matrimonio? ¿Se acuerda? Que es un compromiso entre dos personas, pero es un compromiso de pacto. Y entonces en eso Él está diciendo, esos son mis términos. Cuando ustedes me adoran, es para seguir esos términos y yo seré de ustedes y ustedes van a ser míos. En eso entonces, con el tabernáculo, Él ha creado un espacio sagrado. Con el sábado, Él crea un tiempo sagrado. Y lo interesante es, desde el capítulo 25 hasta este capítulo, el autor utiliza 7 palabras para describir la creación. Y entonces, cuando uno vuelve a la creación original, Dios trabaja para 6 días y después descansa. Pero nosotros fallamos, los seres humanos fallamos, rompemos la relación. Aquí está Dios creando una nueva orden. Ese es el tabernáculo, donde ustedes perdieron Edén, perdieron la perfección y mi presencia. ¿Se acuerda? Él antes caminaba con ellos ahí, después ellos tuvieron que salir de la presencia. Él está diciendo, mi tabernáculo, ahí va a ser mi presencia. Y no solo eso, Él descansó. Entonces está diciendo, y ustedes van a descansar igual, un séptimo de su tiempo va a descansar. Entonces lo que Dios está haciendo a través del tabernáculo y las leyes y los sacerdotes y todo eso es recreando un espacio sagrado y un tiempo sagrado donde su pueblo puede estar con Él. Y yo sé que es un montón de cosas, pero hay que pensarlo como un microcosmos, un micromundo donde Dios está diciendo, yo quiero una relación con mi pueblo y por eso yo voy a hacer todo lo posible para tener esa relación con ellos. Entonces, hemos visto el tabernáculo, hemos visto las vestiduras, todas las cosas adentro, pero ¿qué es lo que significa para nosotros? Y como dije, Dios ha hecho todo lo posible para estar en relación con su pueblo, pero aún más, a través de Cristo, Dios ha hecho aún lo imposible para estar en relación con el mundo que Él creó. Entonces, cuando vemos esto, ese tabernáculo no fue suficientemente grande para el mundo. Y el sumo sacerdote eventualmente muere, por eso sus hijos y después sus hijos, pero siempre va a terminar. Y la sangre de los becerros no es suficiente puro como para purificar el mundo. Entonces miramos hacia Cristo y cuando Cristo dice, cuando Juan dice en Juan capítulo 1, versículo 14, dice que el verbo vino y moró o habitó en la tierra. ¿Sabes cuál es esa palabra? Tabernaculizó, de tabernacular. Es eso, que Cristo vino y Él hizo que todo lo alrededor, su reino, su nueva creación. Entonces, mientras que el tabernáculo no es suficiente grande, Cristo es superior a eso. Y mientras que el sumo sacerdote no es suficiente, Cristo es suficiente. Y mientras la sangre de los becerros y los animales no es suficiente, Cristo es lo más suficiente. El mundo es su tabernáculo, Él vive para siempre y su sangre es divina. Entonces Jesús funciona ambos como sumo sacerdote, como sacrificio y aún como tabernáculo. Y la pregunta para nosotros entonces, ¿cómo llegamos ante el Señor y qué hacemos para realmente adorarle? Y para las personas que tal vez no han puesto su fe en Cristo, es por eso que es tan importante entender todas esas reglas y ritos y rituales hace miles de años. ¿Por qué podemos ahora poner nuestra fe en Cristo? Porque Él es el único que puede responder a lo que ya vimos en el Antiguo Testamento. No hay ningún otro. Es por eso cuando personas dicen, no, hay muchos caminos hacia Dios. No, nadie más ha hecho eso. Nadie más ha cumplido con eso. Solo Jesús. Y para los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, hay que tomar en serio que cuando yo vengo ante Dios,
Y cuando yo estoy orándole, ¿cómo es que yo lo veo? ¿Lo veo tan serio como ellos antes o yo lo tomo muy a la ligera? ¿Es mi Diosito que me ayuda cuando tengo problemas? ¿Un genio en una botella que yo estoy esperando que me salga para salvar? ¿O yo de verdad estoy buscando una relación real y íntima con Él? Porque es por eso que Él murió. Jesús no murió para que ustedes sean bendecidos y prosperados y todo eso lo que a veces descubre. Él murió para que ustedes pudieran estar en relación con Él. Y de eso sale gozo, paz, todo el fruto del Espíritu, que es sí bendición y prosperidad. Pero eso no es por eso que lo buscamos. Eh, el miércoles tuvimos una reunión de miembros aquí en la iglesia y uno de nuestros valores fundamentales es ser fielmente congregados, Y obviamente yo no quiero decir que esta iglesia o este edificio es como el tabernáculo, obviamente Cristo es, pero lo que sí quiero decir es esto, que hay algo diferente y hay algo especial, hay algo sagrado en el hecho de que nosotros como creyentes nos reunimos cada semana en un lugar y un espacio y un tiempo determinado. Y yo sé, yo entiendo, no siempre tengo ganas tampoco de venir a la iglesia, ¿verdad? Puede ser aburrido. Ser Robbie sigue hablando para siempre y nunca para. Pero gracias a Dios, mi salvación no está dependiente sobre eso. Pero en esos momentos, cuando yo estoy diciendo, no quiero ir a la iglesia, yo me acuerdo y yo digo, ok, ¿qué es lo que realmente significa ir a la iglesia? Porque lo que me tengo que recordar es que hay un misterio profundo en el hecho de que Dios está entre su pueblo, está entre nosotros, que nosotros también somos sacerdotes. Y yo sé que la gente dice, sí, soy sacerdote de Dios y se olvidan de la responsabilidad que eso implica y lo que realmente significa para sus vidas, de cómo vive durante la semana, las implicaciones, las responsabilidades. No, tenemos una vida intencional de servir a Dios, de orar a Dios. La iglesia no es un lugar simplemente donde realizamos programas. No es un lugar simplemente para ir y llamarnos la atención. No es un lugar para conocer gente simplemente. No es un lugar aún para venir y escuchar sermones. No es un lugar para venir y simplemente consumir. Sí, me gustó esto, no me gustó esto. Y tratarlo como un restaurante donde nosotros estamos diciendo, fue bueno, fue malo, 5 estrellas, 2 estrellas. No se trata de nada de eso. Es un lugar donde el cielo y la tierra se encuentran entre su gente porque Él ha derramado su sangre y Jesús está entre nosotros porque Él nos ha dado su espíritu. Y nos llena con su espíritu y vemos el fruto de su espíritu en nuestras vidas. Y amamos y servimos y logramos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Nosotros realmente experimentamos aquí en comunidad la realidad que Dios está entre nosotros. Por eso nosotros no venimos a la iglesia, porque hay que ir a la iglesia. O para cumplir, yo tengo 7 años, nunca he faltado. No tiene que ver con eso. Lo hacemos porque ese es el tiempo y el espacio que nosotros nos reunimos con Dios. Y Él obviamente, nosotros siempre estamos con Él, pero hay algo que pasa específicamente, que estamos juntos y es un anticipo para la eternidad que vamos a tener con Él. Jesús ya lo mencionó, que donde cada tribu, nación y lengua va a estar juntos. Es un anticipo a eso, donde realmente llega a ser un dominio tangible de Dios. Es por eso que nosotros oramos. Dios, que venga tu reino, que se haga su voluntad aquí como en la tierra, igual como en el cielo. Eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí. No se trata de la rutina. Entonces, venir a la iglesia es un testimonio ante un mundo lleno de caos, lleno de ansiedad, lleno de depresión, lleno de todo lo que nosotros vivimos, todo lo superficial, y venimos a la iglesia y nos reorienta a algo mucho más profundo. Y cuando nosotros nos damos cuenta de eso, como el pueblo de Dios,
la gente afuera se da, oh, esa gente sí tiene eso, es algo real. No es como agarrar arena y que esté saliendo de mi mano. No, no, es algo tangible que yo puedo realmente abrazar y tener visible, tangible, porque es el orden de Dios y no el orden del mundo. Entonces, antes de entrar en un tiempo solo de responder en oración y a través de la canción, quiero que reflejemos un poco en la obra de Jesús como sumo sacerdote, como tabernáculo, como sacrificio, pero también realmente abrir un espacio y un tiempo de comunión con Dios, que sea real, no simplemente aquí por cualquier razón. Y yo entiendo, tenemos miles de cosas en nuestras mentes, yo entiendo que tenemos miles de estreses, yo sé que hay muchas cosas pasando, pero aprovechemos de ese tiempo que el Señor está entre nosotros. Orar. Señor, a pensar en esta realidad, creo que nunca lo vamos a entender por completo hasta que estemos contigo, pero sí queremos experimentarte a ti. Entonces, Señor, yo pido que esta mañana, en este momento, entre mis hermanos y hermanas que están aquí, Señor, que ellos te ven, te escuchan, te sientan como el Dios real y verdadero que eres, que no es simplemente algo intelectual, no es simplemente algo emocional, aunque es parte de, Señor, sino que es algo, que eres algo real, alguien real, que tu Hijo Jesús no es simplemente una figura histórica, sino que está vivo, sentado al lado derecho de tu trono, ahogando para nosotros, ofreciendo su sangre eternamente para nosotros. Que se manifieste tu espíritu de una manera poderosa en nuestras vidas, convenciéndonos de cómo hemos pecado en contra de ti y a la vez dándonos la esperanza de la verdad de tu palabra. Entonces, Señor, yo pido que durante estos momentos, por unos minutos, que tu reino venga, que se haga tu voluntad ahora, aquí en la tierra, como se hace en el cielo. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.